Jueves 21 de noviembre del 2019. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica Romana conmemora hoy la fiesta de María Santísima, de Nuestra Señora de Regla, patrona de Baní, y Nuestra Señora del Quinché, eso debe ser en Bolivia. Día Mundial de la Televisión, Día Mundial de la Televisión y Día Mundial de la Filosofía. Ay, Dios mío. Televisión. En República Dominicana, el Día Mundial de la Televisión se traduce a nombres de emprendedores. J. Arismendi Trujillo Molina, Petán. Pepe Bonilla, Manolo Quirós, Popi Bermúdez, José Semorile, Leonel Almonte, Ramón Báez Figueroa. ¿Quién se me queda? Esos son los técnicos. Paralelamente está don Lulio Moscoso y el fundador de Telesistema, el señor Waldo Pons. Waldo Pons. Hay también que mencionar a José Luis Corripio y un personaje que por su influencia es Juan Ramón Gómez Díaz. Día Mundial de la Televisión. Para bien o para mal, esos han sido los pioneros de la televisión. En UHF hay otra historia. Un día como hoy nacieron José Garibaldi Medina de León, Oside Polanco, nuestro querido amigo Edel José Cordero, hijo de Edel, productor de La Paradita de las 12, Juan José Encarnación, político, la capitana de la Fuerza Aérea Clara Josefina Ceballos y Pérez, médico, la licenciada Regla del Rosario Peña Sánchez, Américo Bogar, Johnny Padilla, locutor y profesor de locución, el doctor Raimundo Antonio Almanzar Enríquez, médico. Ese señor es un pionero de la medicina en San Francisco de Macorís, Raimundo Almanzar. Y mi querido amigo, don Rafael Taveras y Rosario, amigo de toda la vida, dirigente político, politólogo, don Rafael Taveras y Rosario, Fafa Taveras. Esas son las efemérides del día de hoy. Tenemos un panorama, como decíamos, de un día para otro hay cambios y podemos seguir teniendo cambios. En el orden económico tenemos dos fechas, el último viernes de noviembre y el mes de diciembre que tenemos ya arriba. Hay también informaciones acerca del tema económico más debatido, que es
Catalina. De todo eso vamos a hablar y habemos candidatos, Leonel Fernández. Hay un comercial, digo comercial porque se está pagando para pasarse en los medios, que mucha gente tiene la idea de que es politiquería y que se está pasando demasiado, esa cuña se está pasando mucho. Hasta yo mismo pensé que estaba sobresaturado el mensaje de exhortación que hace el ministro de Educación a los padres. Miren, trepanación es el método que usan los neurocirujanos para abrir el cráneo con un trepanador. Si se pudiera lograr trepanar a todos los padres dominicanos, a todos, para que hagan conciencia sobre la necesidad de que entiendan que la educación no es un problema solo de la escuela, sino que ese es un proceso que comienza con la misma noticia de que una mujer ha recibido el privilegio de ser madre, hasta que se forma ese ser humano en la escuela. Yo creo que es poco lo que se le dice a esos padres. Y yo entendía que el mensaje del ministro de Educación estaba sobresaturando el tema y los medios. Pero oyendo bien el mensaje, yo creo que tan pronto termine debería de comenzar de nuevo, trepanando la cabeza de la mayoría de los padres dominicanos. Porque es que aquí se hacen, que lo ponga al principio, aquí se hacen muchísimas conjeturas sin estudiar el origen de las cosas. Yo quiero que Kelvin repita el mensaje, que donde quiera que tú prendas, a veces parece que hay emisoras que la pasan cada 5 minutos, pero vamos a ver. Es oportuna la ocasión para hacer un llamado a la familia dominicana, sin cuya participación y compromiso se quedan cortos los resultados escolares. Hoy, más que nunca, es más urgente y necesaria la integración y la corresponsabilidad de la familia en la tarea de formar a las nuevas generaciones. Junto a la escuela, maestros y maestras, la familia es un factor asociado determinante para alcanzar resultados de calidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Noviembre, mes de la familia. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación. Es que definitivamente es una formación cuatripartita. El padre y la madre, el ambiente, la cultura, el país, el maestro y finalmente el gobierno y la escuela, los programas, etc. Hay cosas, ayer una gente hablaba de las aulas, bueno, el gobierno dio la mochila, los libros y las aulas, le toca a la ADP calificar los maestros que son miembros de su asociación. Le toca al padre enseñarle cosas a su hijo desde que nacen. Y como es natural, le toca a la sociedad formar un ambiente favorable. Y hay 1000 ejemplos. ¿Cuál es lo que se está hablando ahora? Embarazo prematuro y violencia familiar. Eso no es en los tribunales de la República que se debate. Eso es en no
te dejes coger de pendejo de ninguna tipa. Eso se lo enseña la mamá a la muchacha. Yo tengo mi gallo suelto, que amarren sus gallinas, pero ellos no quieren hablar de eso. Dale la llave a una muchachita a los 10 años, a veces, con razón, porque ella llega primero de la escuela. Pero ¿qué pasa en ese lapso entre las 4 y las 7 de la noche que llega la familia? La cantidad de muchachitas y muchachitos que no es verdad que se ponen a hacer la tarea a las 4 de la tarde. Empiezan a ver cosas, a esa hora no hay control televisivo. A esa hora está la persona con su llave en su casa 5 o 6 horas solo. Y esas cosas, de eso es que está hablando el ministro. Pues hay que trepanar la sociedad. ¿Por qué no le dirige el mensaje a los maestros? Bueno, porque los maestros son 100,000 entre privado y público, universitarios y alta educación superior, pero a eso hay acceso directo de las instituciones. Pero la mitad de los habitantes son mujeres y la mitad son hombres. De la mitad de las mujeres y los hombres posiblemente haya un 25% de padres en ambos sexos. Entonces, quiero decir que tuve que revisarme porque pensé que se estaba pasando mucho el comercial. Todo lo que se pase es poco. Por otra parte, el doctor Guido Gómez Mazara demanda a Andy Dauajer. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el proceder del doctor Gómez Mazara. Guido y Rojas Nina se han propuesto, desde el poco poder que puede tener un dirigente político que no maneja la mayoría de sus cargos en su partido, usa los medios y usa su profesión. Es decir, primero quiero decir que no veo, no es una crítica, sino es una opinión. El doctor Gómez Mazara entiende que ese partido no es democrático y que su objetivo es hacer conciencia a sus dirigentes, a sus miembros, que Miguel Vargas es un enemigo de ese partido porque lo tiene secuestrado y lo está utilizando para su beneficio personal. Eso es lo que él cree. Entonces dice, no voy a dejar esto, ni me voy a ir para el PRM, ni me voy a ir para el PLD con Víctor Díaz, porque es adentro que hay que echar la pelea. Perfectamente. Y ha dedicado prácticamente los últimos 10 años de su vida a reducir a Miguel. Y quiero decir algo, y lo ha logrado ahora. ¿Logró qué? Porque el PRM se llevó la mayoría y no fue Guido que se lo mandó, fue Hipólito. Y la otra es, capitalizó él eso en beneficio de un hombre que hoy podría ser, un sujeto que polarice con Leonel Fernández el liderato nacional, pero él eligió el camino del mártir de Gólgota, el Calvario, y hay que destruir al enemigo malo. Bueno, no sé qué va a terminar. Y ahora tomo un tema para diversificar un poco y demanda a Andy Dauajer por ser juez sin parte. Mire, quizá lo que yo diga no es correcto, no es ético, no es bonito, no lo debo decir, pero yo quiero decir algo. Desgraciadamente, un contador público tiene que tener una ética extraordinaria, un médico tiene que tener ética, un ingeniero, arquitecto y civil tiene que tener ética y respeto por algunas cosas como el medio ambiente. Pero hay dos profesiones
un contador público no puede hacer 4 estados de cuenta, uno para el interesado, ese es el verdadero, al que le pagó. Ahora, prepárame uno para el banco porque voy a coger un préstamo. Así, déjame entonces maquillarlo por aquí. Tengo otro para impuestos sobre la renta, que coincida con el de mi socio, que hubo pérdida. Entonces ya ahí tiene 3. Tiene 3. Pero también el del banco es para poder lograr una línea de crédito más alta y prestigio. Otra para bajarlo, para no dar mucho beneficio a los empleados, beneficio a los socios y pagar impuestos. Eso es falta de ética, porque es uno solo que debe haber. Ahora, yo creo que los economistas y los abogados tienen que hacer su trabajo. Y la mayoría de esos trabajos podrían en un momento determinar conflictos de intereses. Yo conocí a un abogado muy, muy serio, que él juzgaba los casos antes de recibirlos. Y si el caso él veía que no tenía razón el que iba a solicitar, no lo cogía. No, yo no cojo eso porque tú no tienes razón. Bueno, doctor, pero por eso, para ver si yo salgo lo menos mal del, ¿verdad? Y logro una condena. No, yo no cojo eso. Y el abogado puede coger todo. A veces hasta se especializan en defender delincuentes y defender narcotraficantes. Y terminan siendo parte de ello. Nosotros tuvimos una experiencia extraordinaria cuando solicitamos una entrevista al señor Quirino Paulino Castillo en Nueva York. Él estaba preso y nosotros solicitamos una entrevista a través de la embajada. Cuando fuimos, nos dijeron, mira, él no puede, pero como diste el viaje, habla con su abogado. Ustedes saben lo que nos dijo el abogado antes de comenzar la entrevista. Le digo, doctor, ¿cómo le llega el caso? Así un americano. Dice, mire, le voy a decir, eso no es, me dijo, esto está fuera de la entrevista. Yo fui empleado de la DEA durante 10 años. Yo me especialicé en este tipo, el derecho de bregar con este tipo de cosas. Y me hice abogado aquí en Nueva York. Y cuando la DEA quiere un acuerdo, me busca para que yo sea el abogado de esa persona. Que habla con los ministerios públicos, que habla con los jueces, y esa es la situación. Es decir, los abogados, la ética no es que sea buena ni mala, es que es más elástica. Lo mismo que le está pasando a Andy. ¿Qué coincide? Señores, coja la lista de los abogados que funcionaron de parte del Banco Central en el juicio de Van Inter, para que ustedes encuentren gente que estaba en los dos lados, y gente que antes de ir se sabía cuál era su posición. Una de los reconocimientos que yo le hago a la oficina de Pelegrín Castillo, donde hay 5 o 6 abogados que son padres y 4 hijos, 3 varones y una hembra, es que hay casos que ellos no cogen porque la gente piensa que siendo ellos del consejo, cuando eran del consejo de droga, les iba a ir mejor, no cogían esos casos. Entonces, yo creo que Guido
debe seguir su demanda a Andy Lavaje, pero debe de entender que los economistas tienen cierta condición parecida a los abogados. Pueden a veces ser juez y parte, a veces. Los contadores no. Los contadores no. Otra cosa, aparece en el Listín Diario una información que solamente la vamos a mencionar hoy, y es: crean una nueva empresa que venderá acciones de Punta Catalina por 617 millones de dólares. Miren, para eso se necesita hablar con Aristi Escudero. ¿Cuál es el tema de Catalina? Catalina es una unidad de producción eléctrica compuesta por 2 generadores que sumados creo que van a producir unos 700 megas, 350 cada uno, creo. El costo que se habló original era de aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Eso se adjudicó, según lo que se dice, a quien tenía las condiciones. Primero, tenía que tener el know-how. Buscó los socios que sabían de, ¿verdad? El know-how es comprarle a General Electric el generador, que son los que saben hacer generadores. Buscar a Tecnimont, que saben lo que saben montar a eso. Es decir, armaron el muñeco y calificaron. Pero ellos pusieron algo que ahora es determinante en las grandes obras, es el financiamiento. En medio del problema, ya tratado y todo, surge el escándalo de Odebrecht, en que Odebrecht, contratista, a medio hacer, se somete a un proceso de cuestionamiento a nivel mundial. El gobierno dominicano dice: vamos a hacer una cosa, vamos a separar el problema de ustedes en todas partes, y aquí también, vamos a separarlo, y sáquenme Catalina aparte para poderlo terminar, porque es de emergencia. Llegan a ese acuerdo. Ese acuerdo aparece que también dio comisión, y se llega a un acuerdo de que ellos iban a devolver esa comisión. Creo que eran 95 millones o 195, algo de eso, y que lo iban a pagar en 3 pagos. En el interín, paran el financiamiento porque le cierran la puerta y empiezan a buscar dinero por todas partes. 3 lugares lo logran. Uno de ellos, un banco alemán, o un banco español alemán, el Deutsche Bank, que le ofrece el dinero, y sectores políticos van y le dicen: no se metan en eso. Le cierran la puerta al gobierno, y el gobierno tiene que financiar con el presupuesto cada mes la terminación de esa planta, pero sin quitarle la obra a Odebrecht. En el camino surge el que la empresa tiene una sobrevaluación de 500 millones de dólares y que ese dinero se lo embolsilló Danilo Medina. Entonces comienza un proceso y el gobierno nombra una comisión, y esa comisión demuestra que no es cierto la sobrevaluación. Pero aún así, los que se oponen no aceptan ese informe y niegan totalmente el que ese informe no lo satisface porque no les conviene políticamente. A todo esto y adicionalmente, el gobierno consigue una tasación de una empresa internacional que valora la obra en 2.000, ni 1.000 ni 1.500, en 2.000 millones. Y nombra administrador a un economista que se caracterizaba por criticar algunas obras sobrevaluadas, como es el caso de Aristi Escudero. La obra sigue adelante. Odebrecht revisa la obra y demanda al gobierno
por 700 millones por incumplimiento de algo, pero sin dejar la obra, es decir, manejan paralelamente. Tú me sigues la obra y sigues demandándome a ver qué dice la Corte Internacional. Yo no sabía que eso se podía manejar así, pero así lo están manejando. Una de las condiciones que tiene el gobierno para estar tranquilo es que si esa planta se puede colocar en el mercado a un precio que supere los 2.000 millones, se demuestra que el informe fue correcto, que todo lo que se hizo fue político. Pero además, los generadores dominicanos que estaban facturando lo que ellos les daba la gana durante 10 años, hicieron todo lo posible para que no entre esa planta, porque esa planta sacaba todas las plantas que tenían contratos vencidos y que sus precios eran muy altos y no les convenía, porque, óigame, aquí se factura mensualmente 1.100 millones de dólares a los generadores. Perdón, 110 millones de dólares a los generadores, que son 1.200, 1.300 millones al año. Y se le iba a caer la mitad de eso, donde los contadores lo tenían ellos también. Ellos eran los que decían, te vendí tanto, al punto de que había empresas que sin generar había que pagarle por los contratos. Esa gente hicieron lo indecible porque Catalina no termine. Y esa es la verdad. Y eso fue tanto que cuando Leonel llega al poder, y ya estoy cansado de oírme yo mismo, quiero confesarlo, cuando Leonel llega al poder en el 2004, trae con un señor amigo un proyecto para esas dos plantas que en ese momento eran de 300, eran 600 megas, listo para arrancar el mismo día. Creo que Radamés Segura fue el administrador primero. Sale a buscar financiamiento con los chinos, con los turcos, en Singapur, en qué sé yo qué. De buena primera, no, que no es posible. Señores, le bloquearon el financiamiento a ese señor y llegaron a un acuerdo con él. ¿Usted sabe lo que pasó? Que los generadores, óigame, cuando yo digo eso, hay gente que algunos se ponen bravos, otros me dicen mentiroso, y yo le digo, los genitales de tu mamá, que se lea la palabra correcta, los genitales de tu honorable progenitora. Mira, que me digan cuál fue la razón por la que él no instaló un solo kilovatio en 8 años, y fue que los generadores le pagaban al gobierno para que no haga la planta. Entonces el que viene, que la hace, entonces ese es un ladrón porque se robó 500 millones. Ajá. Entonces malo es el que la hizo y bueno es el que no la hizo, que se llevó más de 500 millones en los 8 años para no hacerla. Entonces no me van a convencer que ese dinero tuvo un porcentaje que llegó a las más altas instancias, porque esas obras no se hacen a nivel de empleadito. Eso tiene que ser lo número uno. Si está sobrevaluada, fue la primera persona que lo decidió. Así como digo, si Joao, qué sé yo quién, financió la campaña, fue porque Danilo lo aceptó. Y tanto fue así que aquí hay empresarios que certificaron que ellos le pagaron a la firma brasileña. 2 empresarios se arriesgaron. Nosotros fuimos que pagamos ese. No, esos son unos empresarios para hacerle el juego a Danilo. Yo no sé, pero lo certificaron. Entonces, ese problema parece que le han buscado esta solución, hacerle una compañía pública para vender las acciones en la que pueda todo el mundo comprar, y comenzaron con la tercera parte del valor. Es decir,
600 millones debe de ser la tercera parte de 1.800 millones. Parece que es por ahí. Van a vender el 30%. Para eso, dicen, el gobierno ha desembolsado 2.400 millones. Convocan para el 4 de diciembre para la constitución de una empresa que va a hacer eso. Eso dejará sellado, al irse Danilo, el capítulo de Catalina. Naturalmente, en la agenda de Luis Abinader y del prócer Fernández, tienen en su agenda un juicio. Porque ellos tienen que abrir un juicio para eliminar a ese señor, para cuando se vaya para su casa, puedan perseguirlo. Y anteayer, el pitcher metió un strike, primer strike. Tribunal Superior Electoral, Leonel puede ser candidato. Ayer el pitcher le metió el segundo strike, Junta Central Electoral mete. Y mañana viene Milton Ray con el tercer strike. Fíjense que es raro que las tres instituciones coinciden en liberar. ¿Por qué? Porque ellos no van a inhabilitar a quien creó esas cortes. No los nombró a todos, pero creó el cargo. Entonces, esta situación que ha surgido, primero nos llena de satisfacción porque siempre estuvimos diciendo que si Leonel no tuviera la oportunidad de ir, se hubiera victimizado. Fue una víctima. Entonces ya no es víctima. Ahora, esa situación tan bonita pone a un PLD tranquilo con un candidato sin problema, apoyado por un gobierno y por un presidente, que no es un secreto, que es el candidato del gobierno. Un PRM con Luis Abinader, con Hipólito Mejía, con un grupo de aliados que hoy, por fin, el jefe de la coalición democrática confiesa, no yo, para los que digan que yo jodo mucho, debo advertir a mis lectores, como ya lo he hecho con mis televidentes, que me encuentro entre los profesionales, dirigentes y activistas que han promovido la conformación de esta coalición en base a unos lineamientos programáticos fundamentales que procuran la recuperación de la independencia de los poderes del Estado, una reforma política institucional, la proscripción de la corrupción y políticas para saldar las deudas acumuladas con gran parte de la sociedad dominicana. Procede la advertencia porque he sido designado coordinador nacional del movimiento que impulsa esta coalición, que implica que tengo una posición política definida. Eso hay que saludarlo, porque aquí se decía que era una infamia de parte mía. Ahí está. Pero el artículo está adornado por los logos y le falta uno. Y creo que le faltan dos. ADP. ADP es Alianza por la Democracia. ¿Es sí? Sí, APD. No, ADP, esa es una. PRSC, PUM, BIS, Partido Reformista, Frente Amplio, Dominicano por el Cambio, PQDC, PTD, PHD, el ser humanista, PRM,
y Fuerza Nacional Progresista. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la fuerza del pueblo? Y si se puede hacer dos alianzas, una secreta y una pública, o las dos públicas. Tiene que estar Leonel ahí, porque ya él es de la oposición. El PTD, doctor. El PTD, que fue el partido que le reconocieron ayer como candidato. Muy bien. Ahora, Leonel es parte de la coalición democrática. Eso es lo que yo quiero saber nada más. Que si él es miembro de la comisión de la coalición democrática, que puede perfectamente serlo, ¿eh? Ahora, yo me pregunto, si tú le preguntas a Vincho, dice que sí. Ahora, cuando tú le preguntes a los otros si están de acuerdo con esa alianza, lo que le van a decir, si tú quieres, vete. Entonces, la brigada empresarial no sé con quién está. Sí. No sé, ni tampoco sé con quién está con el partido de Morrison. Eso hay que averiguarlo. Es decir, que si Franklin Mirabal estuviera aquí, yo le rogaría que con la mayor cantidad de energía y gracejo que él tiene, que diga, qué bonita está la pizarra, ¿verdad? El PLD con Gonzalo, Danilo y sus aliados. El PRM con el grupo de los 13. Leonel Fernández con el grupo de los 13. Y Juan Vicini, que anda con David Collado como un arma de reglamento, esperando lo que va a pasar para saber si lo lanza o no lo lanza. Dice, y eso da tiempo. Señores, con esos cuartos hay tiempo para todo. Él puede salir el día antes de las elecciones, pero el día antes, porque el dinero se ha revertido. El gobierno no tiene un maldito chele para nada, porque no lo tiene, ni para pagar deuda. Óigame, están atrasados porque están juntando el doble sueldo para venir con el anuncio de que van a pagar el día 5. Pero a todo esto tienen 2 meses que no pagan las cosas en Hacienda. Entonces, esto hay que ver el tercer strike. Si es que Leonel se poncha o si poncharon a Leonel. Él se está pensando que va a coger de pendejo a Luis, pero que piensen en una segunda vuelta. Yo quiero que piensen. Ah, no, porque Gonzalo va a quedar en tercer lugar. El violín de la vieja Belén es que va a quedar en tercer lugar. No va a quedar en tercer lugar. Y ustedes hasta vendrán la posibilidad de que algunos PLDistas digan, bueno, entre Luis y Gonzalo, yo voy a votar por mi partido. Hasta eso puede pasar. Pero dejemos que ocurra, Es raro que los 3 tribunales hayan coincidido, pero se me ha metido un gusanito. Qué raro que los tribunales todos fallen en contra de lo que le conviene a Danilo. A mí me parece que si hubo algún tipo de consulta, Danilo está de acuerdo con que Leonel vaya, para volverle a ganar y terminar con el capítulo de Leonel ya, porque si no lo aprueban, vamos a tener a Leonel pendiente toda la vida. Así es que vamos a ver si Milton Ray mete el tercer strike. Estoy plenamente convencido de que Danilo no hizo ningún tipo de presión para que se le impida, aunque el partido haga una protesta porque el fallo fue inconstitucional. Y yo me pregunto, ¿y todos los otros? ¿Qué va a pasar con todo eso que perdieron? ¿Se pueden postular por otro partido? No. ¿Por qué? Implica el caso de Leonel. ¿Y qué tiene Leonel que no tiene Lucía en San Juan? Porque el PTD fue que hubo
una petición de anulación de la fusión de esos dos partidos. No es partido, sino que cambio de nombre del PTD por la Fuerza del Pueblo. Un momentito. ¿Qué fue lo que se falló? Que Leonel puede ser candidato. Puede ser. De cualquier otro partido que no sea del PLD. Que no sea del PLD. Bueno, pues tiene una coalición democrática y tiene 10 partidos. Ahora, los candidatos que no ganaron pueden irse con otro partido. No, porque no elevaron ningún tipo de recurso ante los organismos electorales correspondientes. Si no lo han hecho. No lo han hecho. Ah, bien. Yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Vamos a oír a Carlos, Mire, que nos tiene, dime. pero entonces, los ricos estarán de acuerdo con eso también. ¿Con qué? Pues, No, los ricos están ahí, di que regalándole una manguera a los bomberos, pero eso es para apagar fuego. Ellos están haciendo una cosa que se llama brigada empresarial. Esos son unas donaciones de cosas de bomberos, ¿verdad? Tiene un nombre muy mercadeable en términos políticos, la brigada empresarial. Bueno, señores, eso se parece como el batallón comunitario.